Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a Unicornio Recursivo. El día de hoy vamos a ver algo acerca de interfaces. Para empezar, una interfase. Una interfase define solamente comportamiento, es decir, todos sus métodos deben ser abstractos, además de poder definir solamente atributos constantes. Es algo así como una clase abstracta pero pura. ¿En qué sentido? Todo es abstracto para una interfase y si quisieras tener algún atributo, este tiene que ser constante. Una clase no hereda una interfase, la implementa. Hay un pequeño cambio aquí sustancial que, en vez de heredar, como hacíamos en herencia y en las clases abstractas, en este caso yo puedo implementar una interfase. Para poder indicar que una clase está implementando una interfase, se usa la palabra reservada implements, esa cosa que está ahí en verde. Para terminar, una clase puede implementar cualquier cantidad de interfaces. A diferencia de la herencia clásica, en una interfase, tú como clase normal puedes decir, quiero implementar de la interfase A, de la interfase B, y es algo así como una simulación de herencia múltiple. Digo simulación porque no es una herencia múltiple, pero digamos que se simula algo parecido. Eso es algo interesante, el poder implementar varias interfaces. Ahora, un par de datos curiosos. Existe un caso súper especial con las interfaces. Cuando una interfase intenta implementar otra interfase, realmente lo que está haciendo es heredarla. Esto va un poco contrario al concepto que habíamos dicho anteriormente de que sí o sí una interfase se implementa, pero ¿qué pasa cuando ambas son interfaces? Pasa esto. Lo que pasa es herencia. Una interfase no puede implementar otra interfase. ¿Por qué? Porque no puede darle cuerpo a ese código, no puede darle código a esas cosas abstractas. Sigue siendo una interfase. Entonces sí, lo que pasa ahí es herencia. En este caso, tienes que usar la palabra reservada extends en lugar de implements. Eso sería todo en cuanto a esta pequeña parte teórica. Vamos a ver mejor en los ejemplos. Algo que me olvidaba decirles es que una interfase también puede ser utilizada como una variable polimórfica. Puedes tener declarado en algún parámetro el tipo de dato con el nombre de tu interfase y a pesar de que define comportamiento, ni siquiera tiene constructor, aún puedes utilizarlo así, como un disfraz, es decir, como una variable polimórfica. ¿Quiénes van a poder acceder ahí o quiénes van a poder ser disfrazados? Cualquier clase que le esté implementando. Eso es algo bonito igual para esto del polimorfismo, es decir, puedes, imagínate, juntar dos jerarquías totalmente diferentes que tienen en común una interfase que están implementando y utilizar eso como variable polimórfica. Nada más. Ahora, vayamos a ver un poco la parte práctica de esto de las interfaces. Para empezar, vamos a crear una interfaz cualquiera. No vamos a resolver un ejercicio como tal, sino vamos a ver detalles sintácticos y prácticos acerca de estas. Las circunstancias en las que las usas va a ser muy variado, es muy depende del problema. En este caso, ¿cómo lo creamos? Vamos a tener un cuadro de diálogo cuando ponemos nueva clase y podemos cliquear la parte de interfase. Le damos un nombre. Solamente para un ejemplo, yo voy a hacer una clase de deidad. Y de hecho eso vamos a ver, vamos a empezar por eso. ¿Una interfaz es una clase? Técnicamente no. ¿Por qué? Lo que tienes definido en su cabecera es un public interface deidad. En ningún momento dice palabra reservada class. Eso es un detalle importante a tener en cuenta. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer yo con una interfase? Una interfase solo define comportamiento, es decir, dice, yo como interfase sé que quien sea que me vaya a implementar hace todas estas cosas. ¿Cómo? Ni idea, pero sé que las debería hacer. Por otra parte, puedes tener constantes. Si es que quisieras tener un atributo que sabes que es mandatorio en todos los que vayan a implementarla, puedes definir eso. Vamos a ver estas partes en la forma de la sintaxis. Si yo quisiera una constante, digamos la gravedad, solamente va a tener gravedad las deidades o algo así. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Para empezar, mi modificador de acceso debe ser público. No te va a permitir tener modificadores de acceso ni privados ni protegidos. ¿Por qué? Reglas de las interfaces. En este caso yo voy a tener un public que se llama gravedad, va a ser de tipo entero para mi deidad. Es solamente un ejemplo de sintaxis. Gravedad. Ahora, una constante tiene que tener asignado un valor al momento en el que lo estás declarando. A diferencia de un atributo normal, no requiere de un constructor para inicializarse. No, como es constante, tú sabes su valor
y sabes que eso no va a cambiar nunca. Entonces tienes esto que vamos a decir que es 7, por decir, y ya está. Pero un par de cosas. Cuando tú declaras constantes, hay una pequeña regla que te dice su nombre debería estar con mayúscula. Entonces, ok, vamos a cambiar eso. ¿Por qué? Porque es una constante. Por otra parte, como es una constante, deberías utilizar la palabra reservada final. ¿Por qué? Con esto ya estás evitando totalmente que alguien intente cambiar el valor de gravedad. Aquí está tu primera constante. Si mandaras a compilar esto, todo está bien, no hay ningún problema. Ahora lo que les decía, ¿qué pasa si cambiamos esto, por ejemplo, a protected? Como habíamos aprendido que se usa en esto, protected, te va a decir, no, no puedes utilizar el modificador de protegido aquí. Estas cositas son reglas de interfaces como tal, no les vamos a complicar mucho con eso, solamente son felices sabiendo que tiene que ser público, ¿ok? Por ahora. Continuando, una interfase no tiene constructor, solamente define comportamiento y te dice, sé que vas a hacer esto, no tengo idea de cómo. ¿Qué es lo que podría ser una deidad, por ejemplo? Yo voy a decir, no sé, digamos, yo quiero que una deidad sepa public void, decir su nombre, un get name, algo por el estilo, punto y coma. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo hará eso. A su estilo, a su manera. Como tú no sabes, esto tiene que ser abstracto. Perdón, public abstract. Ya está. Si mandaras a compilar esto, sigue dando, no hay errores de sintaxis. Y todo método que tenga tu interfase está en la obligación de ser abstracto. Por eso les decía que una interfaz es como una clase abstracta pura. Puedes definir y netamente solamente defines qué cosas van a ser las clases que te van a implementar. Si tú intentaras darle cuerpo a un método, te va a aparecer un error, así que ni siquiera lo intentes. Esto es la parte sintáctica básica desde la interfase. Ahora vayamos a ver qué pasa si esto está compilado. Creamos una clase normal, como sabemos, que va a ser un dragón. Yo quiero que dragón implemente esta interfase. ¿Cómo puedo decir eso? En este caso podría jugar con la flechita y decir como en herencia, esto es subclase de esta cosa de ahí arriba. ¿Qué pasa si hacemos eso? Si entramos al cuerpo del código de esta clase, me va a aparecer algo interesante. Te está diciendo, esta clase pública que se llama dragón, está implementando a la interfase deidad. Eso es lo que te está diciendo. Si intentaras compilar esto, te va a dar un error. ¿Por qué? Te dice, como dragón no es abstracto, no está sobreescribiendo ese método que sí es abstracto en la interfase de arriba que se llamaba getName. Entonces, ¿qué sabemos? Esta regla es la misma que la de herencia de que una clase, si es normalita, o de hecho una clase que es hija de otra, debería y está en la obligación de implementar o de darle cuerpo a todos los métodos abstractos definidos en alguna superclase. Entonces, si quisiera hacer algo realmente, incluso podría dejar todo vacío, pero sí estoy en qué? En la obligación de, tengo que darle cuerpo a ese código. Solamente para que esto compile, yo podría decir, ok, vamos a tener, era público, ¿qué hacía? De hecho, era void, hasta donde me acuerdo. Vamos a ver. Era void, sí. Entonces yo digo, ok, pues void se llamaba getName. Eso es raro porque normalmente un get debería dar algo, solamente para ejemplo. De hecho, si dejas esto así, va a funcionar. ¿Por qué? Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Ya le has dado cuerpo porque ha dejado de ser abstracto. Aquí podrías imprimir algo, no sé, o incluso podrías cambiar el retorno para que se vea más bonito. El chiste es ese, que estás en la obligación de implementar todos los métodos abstractos, en este caso de una interfase, en herencia de cualquier método abstracto que tuviera tu superclase. Eso, al igual que en la herencia, vas a poder utilizar todas tus constantes en este caso como si hubieran sido declaradas en ti. De eso no hay problema. Ahora sigamos viendo un par de detalles. ¿Qué pasa si yo tengo otra interfase? Yo tengo otra interfase que aparte de ser deidad es jugable. Es un elemento jugable. Puedo mandar a compilar esto así tal como está y decir, quiero que dragón también es un elemento jugable. Quiero hacer esto. Y te va a dejar. ¿Por qué? No estás haciendo herencia. Estás implementando cosas. No estás heredando cosas. ¿Y cómo cambia esto aquí? Te dice
la clase dragón está implementando la interfase deidad, coma, la interfase jugable. Y puedes implementar cuantas cosas te dé la gana. El requisito, esto no te va a dejar compilar ahora. Te va a decir, hay un método abstracto que no estás sobreescribiendo. Y sí, es ese método por defecto que se crea aquí. Eso. Ese es el único detalle en cuanto a esto de interfaces. Solamente te sirve para definir comportamiento. Es muy situacional según el problema. A veces no llegas a usarlo porque lo resumes todo con superclases que son clases abstractas, pero existen y es bueno conocer. Ahora, el detalle curioso que les decía. ¿Qué pasa si yo tengo otra interfase? Vamos a poner un nombre cualquiera. Una deidad es jugable, pero toditos son elementos. Elemento. ¿Qué pasa si yo quiero que una interfase implemente otra interfase? Si yo digo, quiero que esto implemente esto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí, en la sintaxis, te va a decir, tu interfase deidad está heredando de una interfase elemento. Es el único lugar donde vas a ver que una interfase no está siendo implementada si no está siendo heredada. Esto solo pasa entre interfaces. Y al igual que la regla de la interfase que puedes implementar cuantas quieras, también puedes hacer eso. ¿Cómo? Si yo me creo otra interfase, que aparte del elemento va a ser, yo que sé, un creable. Si yo tuviera esto aquí y le digo, quiero que deidad también implemente eso, vas a ver que el extends funciona como cuando usabas el implement, separando las cosas que estás heredando por comas. Pero esto parece herencia múltiple. Parece, es un artificio que hacen o que van a ver alguna vez que se hace para simular herencia múltiple. Pero no es herencia múltiple como tal, pero sí es el artificio más parecido que vas a tener en Java. En este caso estos no van a compilar porque no estamos sobreescribiendo sus métodos abstractos, pero sí es posible. ¿Ok? Por ejemplo, si quisiéramos que compile, incluso podrías borrar esto. No dejas esto así bien vacío. Vamos a hacer solamente para que vean que sí, efectivamente funciona y digas, no, es un error de sintaxis. No. Vamos a liberarnos de eso. Seguimos compilando. Esto no está implementando a jugable. Ya está. Limpiacito. Y ya está. Tienes una super jerarquía que es medio rara, que dices, tu única clase normal es dragón, que implementa estas dos, pero a la vez tienes una interfase que implementa otras dos interfaces. Esto solamente quiero que lo vean como ejemplo de cómo una interfase puede tener esto, un extends, una hereda, ¿qué cosa? De varias interfaces. Interesante, muy bonito, esto de las interfaces, hagan la prueba y jueguen, ya tienen las reglas básicas de sintaxis, nada más.